Carlos Montoto, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días a todas, buenos días a todos. Aquí ya preparando la maleta, poco menos, ¿no? Porque ya no me quedan 2 telediarios y me voy de vacaciones. Aunque sea ahí al río de enfrente a darme un chapuzón, que falta hace, pero bueno, que por aquí por Radio Clara, compañeras y compañeros, creo que nos lo hemos ganado. Os dejaremos de dar la lata todos los martes, por lo menos durante el mes de agosto, ¿no? Sí, señor. Lo que usted Sí. mande. Y vos, vuecencia, ¿qué? Yo no tengo vacaciones, yo trabajo todos los días. Ah, Mi sí, contrato, mirando obras, ¿no? mi contrato es indefinido. Hombre, como solo faltaba. Muy bien. Vamos a dejar, Vamos a correr un tupido velo. Muy sí, bien, vamos a correr un tupido velo mejor. Venga, dale. vamos a dejarlo ahí. Venga. Adriana Lastra, el sanchismo devorando a sus hijas. Bueno, hijas, hijos, ¿no? En En plural, en este caso, general. en este, ahí. Hijes, Una, ahí en plan inclusivo. bueno, usted dirá, porque sabemos que la vicesecretaria general del PSOE ha dimitido. Ella dice que el asunto es porque tiene un embarazo que es de riesgo y le recomienda reposo, que tiene una baja larga y que se va a alargar aún más. Mm, Y bueno, los mentideros políticos dicen otras cosas, que hay un conflicto, que se llevan mal con el secretario de organización y que tiene la bronca montada y que las tensiones internas y que patatín patatán y que después de las elecciones andaluzas ya había dicho el jefe Sánchez, don Pedro, sí, sí, don Pedro I el Bello, sí. sí, pues había dicho que iba a remover cosas, que no comunicaba muy bien el partido los logros obtenidos y que bla, bla, bla. Bueno, el caso es que antes de que la echen se ha ido. Es decir, cuelgo yo para que no me echen. Bueno, a ver, hago ¿cómo se dice eso? Una retirada estratégica, ¿no? Porque Adriana Lastra tiene mucho predicamento, es una mujer crecida desde los 16 años y amamantada literalmente por parte del PSOE asturiano, ¿no? Ella es una mujer de Ribadesella que no se le conoce ni siquiera estudios terminados, estudios universitarios terminados, lo cual, por cierto, tengo que decir que es algo que suele utilizar la derecha mucho para atacar a los políticos de izquierdas. Mira, si no tiene un MBA de la universidad de no sé cuántos, tal, lo cual es una auténtica chorrada, clasista, pero sí que es verdad que desde el punto de vista laboral, por ejemplo, pues tiene poca o ninguna experiencia que no sea dentro de la sede del partido, ¿no? Creciendo desde su localidad, su agrupación socialista en su localidad natal de Ribadesella, pues es una mujer muy querida dentro de la organización del Partido Socialista Asturiano, que por cierto es un territorio en donde el Partido Socialista siempre ha tenido enorme radicación, es decir, tiene muchas raíces históricas el Partido Socialista allí en Asturias y tiene una consideración mucho más, digamos, de izquierdas, entre comillas, por la mayoría de la gente, que la que pueda tener, por ejemplo, en otros territorios, ¿no? Así que, quién sabe si, de hecho, era una de las que, de los murmullos que en la Villa y Corte de Madrid pues, se más intercambiaban, que era la de que, bueno, vamos a ver, que sí, que ella hace un paso al lado, se retira ahora mismo del mundo del ruido cortesano en torno a Pedro Sánchez, pero que se lo quiere decir que no se convierta en una baronesa, digamos, socialista en los territorios y en concreto en Asturias, ¿no? Una vez supere la fase de su embarazo de riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que muchos oyentes estarán preguntándose, bueno, y esto me va a contar hoy aquí una película sobre una señora que, bueno, pues no deja de ser una señora de un partido y, hombre, pues ya está bien estar hablando de partidos políticos, ¿saben qué importa, no? A ver, pero es que Adriana Lastra no es cualquiera dentro del Partido Socialista. Si hubiera sido cualquier otro, pues que hace un movimiento de este tipo, pues bueno, sí, lo comentas, pero no le dedicamos unos cuantos minutos a hablar de ella en este programa, ¿no?
Sin embargo, Adriana Lastra, bueno, era una de las políticas más conocidas del Partido Socialista, un Partido Socialista cuyo gobierno, por ejemplo, tiene un déficit enorme, bastante importante, de conocimiento popular. Hay hasta 4 ministros, si no recuerdo mal, del gobierno de Pedro Sánchez, 4, no, 3, que están por debajo de la barrera del 75% de desconocimiento entre la población. Hablo de Pilar Job de Justicia, de Raquel Sánchez de Transportes o de Diana Morante en Ciencia, que nadie sabe quiénes son. Y esto ya da una muestra de que el actual gobierno de Pedro Sánchez tiene bastante poco impacto desde el punto de vista de imagen, por la línea esta de la comunicación de la que estábamos hablando antes. Podríamos decir que Adriana Lastra es un poco la Rubalcaba de Zapatero, pero con Sánchez, mucho más que la Alfonso Guerra de allí, Felipe de González. Felipe González, ¿no? Porque recordemos que es una de las fieles que estuvo al pie del cañón con Pedro Sánchez y que le acompañó en la famosa gira del 600 por España, cuando en 2016 Pedro Sánchez se ha fenestrado en una maniobra bastante repelente de Susana Díaz en el Partido Socialista como secretario general, y va recorriendo circunscripción por circunscripción hasta volver en el orden multitud en 2017. Es era una de las grandes pesos pesados y una de las políticas más conocidas, y yo creo que mejor valoradas por el electorado socialista, que aupó a Pedro Sánchez después con la moción de censura en 2018, y en su vuelta previa a la Secretaría General del Partido Socialista, y era la única que en realidad quedaba, junto con José Luis Ábalos y Carmen Calvo, que, como sabemos, en 2021 fueron cesados fulminantemente de aquel núcleo duro, que permitió la vuelta de Pedro Sánchez al poder en la calle Ferraz, junto con precisamente el que se identifica como su rival interno, perdón, Enciende tu cigarro. Eh, A la tos. no, para todos no. Sí, caramelitos de menta. Vale, pues. No, junto con su rival, el que ha sido identificado como su rival, en relación a los enfrentamientos internos que tampoco gustan a Pedro Sánchez, que es Santos Cerdán, el secretario de organización, hombre navarro. Este sí había tenido experiencia laboral previa, y un hombre muy, muy cercano, que se ocupaba precisamente de las relaciones con los territorios, ¿no? Ahora que desde el Congreso de Valencia de 2021, en donde caen, como he mencionado, Ábalos y la otra buena señora, pues el poder de las baronías, que había estado muy limitado en los tiempos previos, ahora de cara a la formación de listas y la competencia electoral en territorios autonómicos y locales, pues vuelve a estar más en boga que nunca dentro del partido de Ferraz, ¿no? Entonces, pues esta es una de esas situaciones en las cuales uno no tiene que pensar necesariamente que cuando el río suena, agua lleva, porque no puede ser casualidad que se haya producido la dimisión ahora de la señora Lastra, justo cuando una semana antes del debate de la Nación había trascendido desde Ferraz la idea de que en cuanto pasara el Estado de la Nación iba a haber cambios profundos en la reestructuración y reorganización del partido, pero que se situaban en otoño de 2023, a la vuelta de vacaciones, una vez se superara el test de aceptación de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados con el debate del Estado de la Nación. No puede ser casualidad que se haya adelantado. De hecho, hace un año exactamente, en julio de 2021, es cuando se produjo el relevo de Ábalos y de la otra, y de Carmen Calvo, y de Carmen Calvo, que no me sabía el nombre, sí, de Carmen Calvo. Por tanto, parece que Sánchez tiene por costumbre, eso sí, de manera muy secreta, hacer estos relevos de personal en su entorno,
de partido justo antes de iniciar las vacaciones, ¿no? A Sánchez aún le quedan un par de citas importantes. Tiene por medio un viaje a Polonia, también tiene alguna cita más. Tiene, por supuesto, la cita por excelencia, que es la reunión de la mesa de diálogo con Pere Aragonés a finales de este mes, antes de llegar al día 2 de agosto, que será el último Consejo de Ministros, formal antes de vacaciones, y esto se lo ha querido quitar de en medio ya. Así que, claro, efectivamente no es, vamos a ver, que se haya buscado la estrategia de contar públicamente que es por motivos de baja por embarazo de riesgo, no, esconde evidentemente que hay otro trasfondo mucho mayor, que a los efectos nuestros, no tanto de organización interna del PSOE, que nos puede dar más o menos igual. Habría que preguntar si esta es la parte que interesa al resto de los españoles, en qué puede influir esto en la dirección del Partido Socialista desde el punto de vista de estar en la acción de gobierno, copando la mayoría de las carteras ministeriales y de la propia presidencia del gobierno. ¿Esto es un giro a la izquierda, es un giro a la derecha? ¿Qué es? ¿Tú qué opinas, Manolo? Yo creo que es una cuestión interna del partido, y a tensiones que las hay, que cierto es que está embarazada, cierto es que la tiene que guardar reposo, cierto es que un embarazo de riesgo, pero como lo han contestado desde el PP, y no es por darle la razón a ese partido, le han dicho que un embarazo no puede ser motivo para que una mujer hoy en día deje su puesto de trabajo o su vida laboral, que eso dice muy poco en pos de la igualdad, etcétera, etcétera. Bueno, Dejando, yo... ¿eh? Sí, sigue. Dejando al margen eso, que no deja de tener cierta razón, a no ser que sea un riesgo importante para su embarazo y tenga que hacer un reposo absoluto, que puede ser, pues lo demás suena, por lo demás el tema de la baja laboral suena un poco a excusas. Y yo creo que es una cosa interna y que a la población en general, esto, después de la noticia, estamos en verano, puede ocupar páginas un día o dos, a la población en general le va a interesar poco. Claro, lo que interesa, por tanto, no es si entra uno y sale otro. No. Lo que interesa es si esto puede estar relacionado o asociado con un cambio, un giro en algún sentido de la política del Partido Socialista. Venimos de dos situaciones, en fin, vamos a ver esa derivada que creo que es la única que puede interesar realmente en este tema, ¿no? Más allá de la trascendencia o de la importancia que tenía Adrián Lastra. Vamos a ver, recordamos todos, creo, a Adrián Lastra como un látigo del sanchismo en las negociaciones, tanto para formar gobierno de coalición de forma fallida con Podemos en 2015, en las elecciones de diciembre de 2015, es decir, durante el 2016, como después para efectivamente llegar a buen puerto en esas negociaciones en el gobierno actual, como entre medias, en las negociaciones con, en particular, Esquerra Republicana de Cataluña, cuando todavía el bloque independentista estaba férreamente instalada en la presidencia de la Generalitat y en el Parlamento catalán, ¿no? Es decir, es una mujer que se ha distinguido siempre por ser bastante férrea en las negociaciones, bastante un hueso duro de roer, para decirlo así, por eso la comparaba más con Rubalcaba, ¿no? Que con Guerra, ¿no? Que con Alfonso Guerra. Pero vamos a decir, su escoramiento dentro del Partido Socialista estaba situado más bien hacia la izquierda. Sí. No es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con Santos Cerdán, que es un hombre mucho más tibio, mucho más discreto, con muy buenas relaciones, te decía, con los territorios. Indudablemente, el poner el acento en los errores de comunicación del Partido Socialista y de las acciones de gobierno del Partido Socialista en los últimos meses, como una de las causas que estaban detrás de la hecatombe, primero en Castilla, León y después sobre todo en Andalucía, salpicaban directamente y de ahí que se le pidieran responsabilidades directas a Adrián Lastra. Pero, a ver, repito que su postura o su escoramiento político sería un poco más hacia la izquierda del Partido Socialista, a diferencia de Santos Cerdán, del que no se conoce ninguna inclinación de ninguna clase. Y entonces uno empieza a pensar y dice, bueno, vamos a ver,
No entiendo muy bien el juego del Partido Socialista. Vale, tenemos unas elecciones en 2023 en donde se juegan el ser o no ser, con unas encuestas, no solo las presidenciales, también las autonómicas y las municipales, que son casi tanto más importantes que las presidenciales, que las legislativas propiamente dichas. Tenemos ahí a Feijóo, que le ha comido la tostada en principio en cuanto a favor popular en las encuestas. Esto parece bastante obvio. Con un cambio de caras parece ser que es poco probable que se pueda conseguir remontar el vuelo en este sentido. Tendrá que hacer algo más. Yo ya dije hace, pues eso creo que la semana pasada me parece que era, que hablábamos aquí en el programa del debate del Estado de la Nación, y te decía, va a hacer 40.000 propuestas, que van a salir todas muy monas, muy bien, pero realmente es un ejercicio de marketing político brutal para dar un golpe de timón a las encuestas, etcétera, etcétera. Más o menos en esa línea ha ido todo, ¿no? Lo que pudimos ver la semana pasada, ¿no? Vale, he lanzado al electorado un golpe de esto sigue siendo un gobierno de progreso, un gobierno, fíjate, voy a meterle impuestos, que bueno, en fin, dan un poco de risa, ¿no? Las propuestas que hace en materia de impuestos a los bancos, a las grandes empresas, tal, porque en todas las cosas los efectos se van a ver ya para 2024. O sea, quiero decir que, claro, porque tú no lo puedes aplicar. Este año están todos los contribuyentes, particulares y empresas, declarando los rendimientos en materia de impuestos del 2021, estamos en 2022, hasta verano de 2023, no se declararán los beneficios o los impuestos sobre los beneficios de 2022, ¿no? Con lo cual estaremos justamente en pleno lío, en plena cresta de la ola, si no se han adelantado, de las elecciones tanto legislativas como municipales como autonómicas. Así que los resultados a corto plazo no se van a ver. Así que, una vez más, se ve como una cosa es prometer y otra cosa es ejecutar. Luego, he hecho esta jugada de marketing, me he hecho un super anuncio gigante de 3 días, diciendo, fíjate qué gobierno de progreso tenemos más bueno. Y vamos a dar que si una pensión a los estudiantes, una paguita, una paguita, como dirían sus opositores. Vamos a hacer descuentos en los abonos de transporte, etcétera, etcétera. Todas cosas todas muy aparentemente populares, pero con muy poco calado real a la hora de transformar la vida real de los ciudadanos. Bueno, eh, pero ¿dónde está este sorpaso que le está dando las encuestas el PP al PSOE? ¿De dónde viene? Viene de dos cosas. Una, de la desmotivación de su propio electorado, y desde ese punto de vista tendría algún sentido los anuncios hechos y las medidas anunciadas en el debate del Estado de la Nación, pero otros muchos, otro buen puñado de votos se le ha ido del PSOE al Partido Popular de Feijóo. ¿Y cómo lo rescato? Pues que volveremos al eterno y siempre difuso centro. Desde ese punto de vista, que no sea Adriana Lastra, que ha sido una de las voces más significadas, más conocidas, más evidentes dentro del Partido Socialista, en una línea bastante claramente, entre comillas, más escorada a la izquierda, dentro de lo que se puede llamar izquierda dentro del Partido Socialista. Evidentemente ayuda bastante a descafeinar un poco ese sentido, y por eso yo deduzco que es bastante probable que, con independencia de los anuncios que se hayan hecho ahora, donde había que hacerlos para que tuviera el mayor altavoz mediático posible, de ahora en adelante, de septiembre a que se celebren las siguientes elecciones de todo tipo, vamos a ver una acción de gobierno y sobre todo un ejercicio, unas actuaciones en el Partido Socialista bastante moderaditas, bastante planas, bastante, sí, apoyando todos a una fuente vejuna, lo que diga Pedro Sánchez, no solamente como presidente o secretario general del Partido Socialista, sino como presidente del gobierno principalmente, buscando ese aval, pero eliminando, por supuesto, tensiones internas que puedan trascender, pero con una línea política bastante suave, bastante moderada, bastante centrada,
nada de izquierdismos. Es decir, el otro día, a raíz del debate de Estado de la Nación, había acusaciones muy fuertes por parte del Partido Popular, de Ciudadanos y de otros grupos de oposición de derechas, aduciendo o pasando factura por la supuesta podemización, ¿no?, del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Pues yo creo que vamos a ver cómo el Partido Socialista en las próximas semanas se va a alejar, semanas, para los próximos meses, se va a alejar completamente de la imagen de Podemos, sobre todo porque ahora Podemos estaría en una maniobra para mí bastante fantasiosa, ¿no?, de buscar apoyos en el territorio, incluso con listas compartidas con Esquerra Republicana en Cataluña y con Bildu en el País Vasco. A mí me parece bastante poco probable que eso llegue a fraguar de ninguna de las maneras. Es decir, buscando un poco reeditar el tema de las mareas, solo que con partidos políticos ya establecidos en competencia directa con Sumar. Y esta cuestión de Sumar me parece de bastante interés, porque claro, ahora ya Pedro Sánchez ha conseguido lo que quería. Ya tiene hecho sus anuncios izquierdosos en su campañita de marketing del debate de Estado de la Nación. Tiene Sumar ya oficialmente lanzado y constituido, como por lo menos plataforma política que le capte el voto que se le va a quedar a la izquierda, y quién sabe que nunca va a votar al Partido Socialista. Por tanto, ese flanco izquierdo ya lo tiene cubierto. Luego, ya que Yolanda Díaz se estrelle o no se estrelle contra Pablo Iglesias en competición política electoral, pues es un problema ya de otros, pero no es el suyo. Así que el camino por la izquierda se le ha despejado. ¿Dónde tiene que hacer el camino? Por la derecha. Y desde ese punto de vista, que no esté Adriana Lastra por el medio, sin que esto quiera decir que en caso de haber continuado en su cargo como número 2 del Partido Socialista, se hubiera salido del guión, digamos, Adriana Lastra me refiero, pero parece bastante obvio que desde el punto de vista de credibilidad y transmisión de imagen parece más rentable para Pedro Sánchez que no esté a que esté. Sí, a lo que se va a embarcar es a esa línea de muy jugar a gran estadista y muy jugar a que el verdadero centro somos nosotros y de estos del PP no os fiéis, ¿no? Entonces creo que va a haber mucho discurso ataque al Partido Popular, pero más en cuanto a temas como la corrupción o temas como el pasado de unos y otros, etcétera, etcétera, y mucho menos en cuanto a lo que sean grandes reformas de calado, de tipo político y mucho menos de tipo económico, en donde creo que en el fondo, salvo la cuestión del bajar impuestos, en realidad los dos partidos están de acuerdo. Yo creo que esta guerra que tiene Yolanda Díaz de pretender que va a conseguir bajar, bueno, que no va a haber pacto de rentas, que se va a subir el salario mínimo interprofesional antes de que termine este año, por la pérdida de poder adquisitivo que tienen los salarios respecto a la inflación, no lo va a conseguir ni de broma. Ya no le hace falta a Pedro Sánchez contentar a Yolanda Díaz. Ya Yolanda Díaz se ha lanzado por sí sola como candidato con bandera electoral propia, y por tanto yo creo que ninguno de los dos, después de todas las tensiones que ha habido, ninguno de los dos socios de gobierno, quiero decir, van a romper el gobierno cuando estás ya preparándote para celebrar elecciones. Adelantar elecciones pillaría contrapié a los dos, es decir, al único que beneficiaría sería el Partido Popular, con lo cual tampoco lo van a hacer, así que aguantarán carros y carretas. Pero yo ya voy vislumbrando que la política del gobierno de Pedro Sánchez, de lo que queda de legislatura, a partir de septiembre de este año, va a ser una política bastante conservadora, vamos a llamarlo así, tanto en el plano político como en el plano económico, ¿no? Y por eso, tal vez, o en ese contexto, es donde quepa analizar con mayor interés la salida del Partido Socialista como número 2 de la señora Lastra, ¿no? Mucho más que un cambio de caras o un cambio de cromos, que evidentemente también puede venirle bien a Pedro Sánchez, siempre y cuando se dote de personal con capacidad de empatizar con el electorado, aunque sean sus propios territorios, que es justamente lo que le faltaba hasta ahora, ¿no? Que verdaderamente la mayoría de sus ministros son auténticos desconocidos, ¿no?
no tienen un empaque, nadie sabe quiénes son. Se supone que la señora Rodríguez, que actualmente es la portavoz del gobierno, pues va a continuar siéndolo, pero se le está exigiendo a la mayoría de los ministros que dejen, que tengan un calado mayor, una capacidad mayor de transmisión a la opinión pública, tanto de su presencia como de lo que son capaces de hacer o lo que están haciendo desde sus respectivos ministerios, desde sus respectivas carteras, ¿no? Y en ese sentido, pues esa reorganización de la cúpula del partido en pleno arranque del ciclo electoral se tiene que interpretar como una necesidad de estar en el candelero de la opinión pública de manera permanente si se quiere recortar protagonismo. Ahora, esta clase de viajes son peligrosos si no tienes los jinetes adecuados para correr la carrera. Y desde luego, uno de los mejores jinetes o de los más cualificados en el núcleo duro, en el entorno de Pedro Sánchez, era precisamente Adriana Lastra, con lo cual quitarse a Adriana Lastra de encima sin tener claro quiénes pueden ser los relevos de impacto que pueden sustituirla, aunque es verdad que desde que fue relegada de la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en 2021, pues había perdido mucho fuelle mediático, pero si no encuentras personalidades con el carisma y con la potencia mediática que se necesita, pues difícilmente la salida de Adrián Lastra puede ser una buena noticia para los socialistas y sus previsiones y pretensiones electorales. A partir de ahí, como estamos en verano, chicos, hace mucho calor, vamos a dejarlo estar y que, como decía el refrán, que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Pues me parece bien. Estoy de acuerdo. Sí, ¿no? ¿En qué vamos a dejarlo ahí? Vamos a poner un Sí, poco de lo música, vamos a dejar ahí. porque si no, o No está sea, mal. nos enrollamos demasiado y No, no no. es para, y no da para tanto el asunto. Coincido con tu punto de vista. Puede ser el Esa es la motivo, ¿no? explicación, ¿no? La Claro, explicación y por dónde va a tirar el PSOE. Como has dicho, tiene que buscar votos en el centro, aunque parece ser que de momento los tiene pillados todos el Partido Popular. Según dicen las encuestas, la gente que votaba Ciudadanos mayoritariamente va a votar Partido Popular. Dicen claro. las encuestas. Entonces, no sé si las encuestas lo dicen porque es cierto o porque Bueno, quieren que pensemos que es lo que hay que hacer. y porque Es lo que tiene hay un, que vamos hacer. a ver, es verdad que el Partido Socialista tiene un déficit de comunicación importante. Es Sí, decir, mucha gente no se los cree porque mucho anuncio, o sea, mucho lili y poco la, lo de siempre, es decir, y eso es la antesala que te llamen mentiroso directamente. Entonces, es verdad que tiene un déficit reputacional Mm. el Partido Socialista de Pedro Sánchez muy importante en este momento. Entonces, claro, algo tengo que hacer para recuperarlo. Pero si fueran capaces de recuperar, sobre todo la idea de medidas de choque de aplicación inmediata, que fueran capaces de gestionar de manera inmediata y que pudiera afectar a amplios colectivos, aunque fuera un chequecito de 100 euros, pues eso ha llegado. Al final, estas cosas son las que hacen que toda esa serie esa parte de la población que no tiene mucho criterio político, Sí, que más o menos es indecisa, que sí. tal, al final acaba votando por agradecimiento. Mira, pues este por lo menos hizo algo por mí que a mí me llegó. Y a mí, oye, pues mira, fueron 100 euros, pero joder, qué bien me vinieron los 100 euros, ¿sabes? O sea, pues, tal y como está la cosa, fíjate tú. El otro que ha hecho por mí no ha hecho nada, pues entonces mira, ahí se queda. Entonces, por eso digo, al final es una compra de votos y una compra de favores en un mercado tan volátil como es este de la opinión pública, y en ese sentido todavía tienen margen de maniobra, claro. Ahora, tienes que tener, como he dicho antes, los jinetes adecuados y apropiados para correr la carrera. Y porque esto ya es una carrera, ya queda un año, es una carrera. Y precisamente uno de los jinetes más cualificados, sin ninguna duda, tal vez el que más cualificado tenía para hacer esto era Adrián Lastra. Te la quitas de en medio, pues tú verás, chico, ¿quién vas a poner, no? Que tenga la capacidad de poder sustituir ese carisma y ese enganche con las bases, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues Adriana ha estado siempre desde el principio. Es verdad que muchas varonías, una de las cosas que le han echado en cara es que ha sido desde que la relevaron de portavoz del Congreso, ha sido bastante borde, vamos a decirlo así,
en el trato, de eso se quejan algunas baronías, que como digo, hasta ahora no tenían ese poder, precisamente porque fueron la mayoría de los varones los que echaron a Pedro Sánchez, recordémoslo, en 2016 de la Secretaría General. Por eso no habían tenido el peso que están volviendo a tener conforme más se acercan las próximas elecciones y la necesidad de formar listas electorales en los territorios, lo cual siempre sabemos todos que es una guerra civil abierta en todas las formaciones políticas, ¿no? Pero, bueno, si decide jugar en ese sentido, pues eso es lo que te he dicho antes, que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Vale. Que tengan la capacidad ahora de comunicar lo que tú has dicho, el cheque voto que le llaman ya algunos, por ejemplo, Claro. darle rendimiento a todas estas medidas más o menos populistas que dicen otros que son, que eso Claro. lo sepan comunicar, vender y que llegue a la gente. Y bueno, ya veremos, queda tiempo. Bien, dejamos el tema ahí, volveremos sobre él si hace falta. Nos vamos a Italia. Italia, su Vesubio político vuelve a entrar en erupción. Supongo que te referirás al tema de la dimisión de Mario Draghi, no aceptada por Sergio Mattarella, el presidente de la República, que le ha dicho que te vas ni de coña, chaval. Ponte ahí, ponte a currar y menos tonterías. Y este ha buscado el apoyo. Bueno, no se lo ha dicho así. Tú también haces ahí una caricatura Hombre, es exagerado, obviamente. bien traída, pero a ver, pero vamos a ver, no es un berrinche de Mario Draghi, ¿eh? No, está claro. Es decir, lo habían dejado tirado sus socios de gobierno del 5 estrella, o 5, bueno, 5 estrellas. Y bueno, ha pedido un voto de confianza que eh, una cosa de Italia y sus rupturas de gobierno que son una cada 5 minutos. Pero esta vez los propios italianos, por lo que he oído yo y he podido leer, están un poco mosqueados porque dicen que no es el momento para jugar a lo que siempre han jugado, gobiernos de poca duración, que ahora las circunstancias internacionales y de crisis general no permiten esos juegos, ¿no? Y Mario Draghi un poco se ha visto obligado a aceptar el reto de Mattarella y intentarlo de nuevo, a ver si, porque los de 5 estrellas le han dicho, no le han dicho no a lo que él ha presentado, se han abstenido, ¿no? Que Bueno, es fue una más manera grave de porque, buscar, se ausentaron en la votación en la moción de confianza que se le había presentado. Y pero se ausentaron, ¿eh? no le Es dijeron no. claramente, vale, no te voto en contra, pero me Él había ausento. puesto la condición que si le decían no se iba. Pero Claro, esto han dicho, pues no te decimos no, pero tampoco te decimos sí. Y claro. está Pero pues, a ver, vamos por partes, porque vamos claro, allá. esto yo hace semanas ya, es que últimamente de verdad, estoy por cerrarme la boca, coserme los labios, porque tristemente la mayoría de las cosas que suelo contar aquí se acaban cumpliendo. A ver, Si no todas, bastantes. Yo ya hace 3 o 4 semanas ya advertí que en Italia venían curvas muy fuertes aquí, en estos mismos micrófonos y en este mismo programa, que en Italia venían curvas muy fuertes que efectivamente estos últimos 5 o 6 días, esta última semana, se han confirmado definitivamente, que era el divorcio entre 5 estrellas y Mario Draghi, ¿no? En un contexto en el cual, además de la cuestión de la guerra, es un contexto bastante extraño, como bien decías, Manolo, porque, vamos a ver, no es casualidad que justo cuando se producía a finales de la semana pasada esta crisis de gobierno en Italia, el euro llegaba a bajar a la paridad con el dólar, cosa sí, que no había sucedido nunca. desde 1900, no, sí, había sucedido una vez, en 1990 y poco. Me parece recordar, ya había sucedido una vez o había estado muy cerca, esta vez más cerca aún porque ya estaba en paridad directamente con el dólar, lo cual es un desastre desde el punto de vista económico para Europa. Sí, está muy bien para la exportación, pero claro, es que ahora Europa está en fase de importación, Mm. sobre todo de materia energética, que bien es verdad que se paga igualmente con dólar, pero todo lo que son la mecanización y transformación de materias primas, eso, pues, quiero decir, muchas de esas materias primas, por los problemas que hay con las cadenas de suministro, han subido los precios y al subirse los precios, tú no exportas si previamente no puedes fabricar y para fabricar tienes que importar, si te suben los precios de la importación y además tienes que pagarlo mucho más caro porque tu moneda se ha depreciado, tanto como para llegar al mismo nivel del dólar,
pues te sale muy caro, mucho más caro. Entonces es un peligro total para toda la zona euro, que no diré yo que la caída del euro sea consecuencia exclusivamente de la crisis de gobierno de Italia. Pero bueno, recordemos que tras la salida del Reino Unido a través del Brexit de la Unión Europea, Italia ha pasado a convertirse en la tercera economía de la zona euro, solo por detrás de Alemania y de Francia, y por tanto un golpe así es un golpe que afecta a toda la zona euro. Así que la inestabilidad en Italia no es como antes del Brexit, en donde, bueno, tenemos aquí la locomotora alemana y francesa tirando, tenemos Inglaterra, Reino Unido generando a través de la City flujos financieros constantes. Pues lo que haga Italia, en fin, me importa, pero tiene su peso, pero es relativo, un poco como con España, ¿no? Es relativo. Ahora no, ahora ya no. Esta es la primera gran crisis de gobierno italiana que se produce después del Brexit, en donde su posición de peso económico dentro de la Unión Europea, la correlación de fuerzas ha cambiado. Y por tanto, lo que pasa en Italia afecta más que afectaba antes, primer punto. Y segundo punto, Italia está en una situación interna muy, muy delicada. Está en una situación interna muy delicada porque tiene un problema muy grave de gestión de una sequía como no se ha conocido, consecuencia no solamente de el verano infernal que nos ha llegado a toda Europa y que está quemando pues prácticamente toda la ribera norte del Mediterráneo y también la sur, porque en Marruecos también está habiendo incendios bastante fuertes, sí, en Marruecos, que están acostumbrados, pero los está viendo también bastante fuertes y no nos llegan informaciones de otras zonas en ese sentido del norte de África, pues porque ya sabemos que la situación como está en Argelia, en Libia o en Túnez, ¿no? O en Egipto. Pero en lo que es la ribera norte del Mediterráneo, el sur de Europa, es todo el sur de Europa, desde Grecia a Portugal, que está arrasado por las llamas ahora mismo. Y en Italia es especialmente sangrante. Sangrante porque ya venían de una sequía pertinaz que ha hecho que haya territorios con una necesidad acuciante de intervención y soporte del Estado, lo cual es un peso a plomo específico, una carga, una cruz que tiene que llevar el gobierno italiano con prevista, ¿no? Que tuviera la magnitud que tuviera la situación de declaración de zona catastrófica de tantos territorios distintos al mismo tiempo dentro de la península italiana, ¿no? Lo cual ya genera una situación anormal de inestabilidad doméstica dentro de Italia. Pero luego, además, se le añade otro extremo, otro factor, porque la política italiana ya sabemos que es insondable y que bueno, tiene una cantidad de vericuetos y de intereses creados y cruzados que son muchas veces muy opacos y no se entienden muy bien desde fuera. Lo más sorprendente es que en realidad a nadie le interesa que el gobierno de Mario Draghi caiga. Ahora, Mario Draghi, ¿por qué está ahí? Pues como siempre que ha estado en el gobierno de Mario Draghi, no es la primera vez que está. Pues porque no tienen a otro, entonces recurren al yo Claudio, ¿no? Vamos a poner un técnico que, bueno, pues como si fuera por nosotros nos mataríamos, pues entonces pues vamos a poner a este, que es un técnico, un neutro, ex director del Banco Central Europeo, entre otras cosas, ¿no? Hombre de confianza de los mercados internacionales para que la inversión extranjera siga entrando, un tipo que en plena crisis se ha ido a Argelia este fin de semana y ha vuelto con un acuerdo que garantiza el suministro de gas en caso de que los rusos cierren el gas en invierno, para un país como Italia, cuya dependencia del gas ruso es del 42%, no es tan grande como la de otros países, como la República Checa o Hungría, que están en el 100%, o Alemania, que está en el 80 y tantos por ciento, pero otros dicen 68, bueno, en ese entorno, pero es un 42%, es casi la mitad del suministro de gas. Y ha vuelto con la garantía de que van a tener suministro de gas argelino si lo necesitan este invierno, que se está posicionando o está posicionando a su país de forma permanente para que, por ejemplo, todo el flujo de gas que pueda venir también por el cauce alternativo de Azerbaiyán, que es otro gran productor de dos cosas, de gas y de grano. Justamente dos de las cosas que más faltan
en el mercado internacional en este momento, ¿no? Pues por el oleoducto sur, oleoducto no, gasoducto sur de Europa, pasando por Turquía, por Grecia, por Bulgaria, acaba llegando a Italia y de ahí ya se gasifica a todo el resto de Europa. Está, por tanto, colocando en una posición estratégica desde el punto de vista energético para el futuro a Italia como nunca antes Italia había estado. Y por tanto es un personaje pues que desde el punto de vista de logros de gestión, pues nadie le puede discutir el mérito. Sí, señor. En Italia, por tanto, a ningún partido político en realidad le interesa ahora mismo tumbar ni siquiera a la oposición a Mario Draghi. Por tanto, ¿cómo es posible que este miércoles, es decir, que mañana tenga que acudir? Porque eso es lo que le ha dicho Mattarella. Mattarella no le ha dicho que vuelva al Parlamento. Que vuelva al Parlamento Y que lo vuelva a intentar. y que lo vuelva a intentar y a ver si se confirma y se aceptan las condiciones que pone Mario Draghi al Parlamento para continuar. Bueno, vosotros me habéis llamado a mí un poco como experto en política internacional y para equilibrar cuentas y para equilibrar la economía. Vale, pues muy bien, yo vengo, pero al puro estilo del César romano y sus senadores que se mandaban a la gresca de la Roma imperial. Yo vengo, pero si me dais allí plenos poderes para hacer esto y esto, es el juego del César y el Senado, ¿no? De toda la vida, que hemos aprendido todos cuando éramos pequeños, ¿no? Con el tema del juego de la política, ¿no? Y en esa misma está este miércoles, es decir, no está nada claro que mañana Mario Draghi vaya a continuar estando al frente del gobierno italiano. Y claro, cabe la posibilidad de que si finalmente se acepta su dimisión, haya que acordar la disolución del Parlamento y convocar comicios nuevamente que se celebrarían a finales de septiembre o la primera mitad de octubre, aunque Draghi continuara, porque eso es un poco lo que se ha acordado con el presidente de la República, el señor Mattarella, continuara en funciones pues hasta el final, hasta la celebración de las elecciones, sin necesidad de tener que pasar por nuevas mociones de confianza, pues eso, vamos a ver, en realidad las elecciones en octubre serían elecciones anticipadas, pero no tanto, porque realmente las elecciones estaban previstas llevarlas a cabo en febrero de 2023. El problema es que, como digo, el resto de los partidos políticos que tienen además en el Parlamento italiano una fracturación impresionante, mucho más que en España. Tienen un montón de partidos políticos con representación parlamentaria y a todos les viene con el pie cambiado de pronto ponerte a hacer listas electorales y hacer programas y enfrentar campaña electoral tal y como está el verano ahora mismo de insoportable en Italia, que si aquí en España lo está, en Italia está 3 veces más. Bueno, con el precio de la luz totalmente disparado, por ponerte otro ejemplo, mucho más de allí, que no tienen excepción ibérica. Como sea, la cosa está en que, pese a todo, la cuestión es si la mayoría del Parlamento italiano va a aceptar las condiciones de Draghi, que Draghi exige de estabilidad y de plenos poderes para que no le estén tocando las narices cada vez que viene un político de una formación. Fíjate que el gobierno de Draghi lo apoyaba prácticamente todo el arco parlamentario. El principal, desde luego, era el Polo Democrático y el Movimiento Cinco Estrellas. Pero es que el partido de Berlusconi y el partido y la Liga Norte del triste Salvini, pues también estaban de acuerdo con apoyar el gobierno. Es decir, que había un apoyo, un consenso parlamentario de izquierda y de derecha. Cosa absolutamente alucinante de ver. La única que no apoyaba el gobierno de Draghi y que no apoya el gobierno de Draghi es pues el partido neofascista hermanado con Vox en España, ¿no? El partido de esta mujer, estoy buscando el nombre, pero no me sale. Ya lo encontraré. El partido, vamos, de super extrema derecha, que tienen allí con una representación parlamentaria que ha crecido mucho de 2016 a 2020 y ahora se irían a elecciones si fueran por el conducto normal a febrero de 2023, pero fuera de eso, todo el resto del arco parlamentario estaba de acuerdo con la permanencia de este señor.
¿Mario Draghi es bueno que continúe para los italianos? Yo sería incapaz de decirlo. Los gobiernos tecnócratas tienen Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia. Esta es la prima hermana de Santiago Abascal y de Vox en España. Y es la única que se opone, ¿no? A la continuidad, formalmente, quiero decir, públicamente, ¿no? A la continuidad de Draghi. ¿Es bueno para los italianos que Draghi continúe? Yo sería incapaz de decirlo. Porque qué italianos, en función de qué intereses están representando sus italianos de otros italianos, sería incapaz de decirlo desde aquí, dada la complejidad del mapa político transalpino, ¿no? Pero sí que es cierto que al menos para la estabilidad en estos momentos tan inciertos de la zona euro, parecería conveniente que en la tercera economía más grande de la Unión Europea no hubiera movimientos sísmicos, ¿no? Parecería conveniente, pero claro, esta es una opción que al final, pues como todos, ¿a quién le parece conveniente? A los grandes capitales, al movimiento de los mercados, a las bolsas, a quién le... Es que al final... No, hombre, no, que se vaya todo a hacer puñetas, ¿no? Y que reviente por donde tenga que reventar, a ver si revienta una vez y reventamos todos, porque este estado de las cosas, ¿no? En el triste declive, ¿no? Porque en definitiva es a lo que estamos asistiendo. Europa, bueno, ya venía anunciado de la década pasada, es decir, Europa no va a continuar con el estado del bienestar en la que nos hemos emperrado los ciudadanos europeos en vivir por encima literalmente de nuestras posibilidades. No se acompasa con el tamaño de Europa ni lo que representa Europa en el nuevo mundo del siglo XXI, con potencias emergentes tan enormes como China y como la India y como Brasil y como otras zonas del globo que tienen una influencia por peso demográfico o deberían tener mucho mayor que la que tenían hasta ahora. Y en cambio, el mercado europeo, pues cada vez sí, va a seguir teniendo su seña de identidad, depende cómo lo hagamos, pero tiene todos estos problemas de fragmentación y de regulaciones internas y que luego cada uno hace lo que le da la gana, que como sabemos bien ralentiza mucho la capacidad que tiene la zona euro para poder sobrevivir en un mercado multilateral a nivel mundial, ¿no? Y esto pues hace que, claro, es el momento que China, por ejemplo, ya no necesite exportar así o sí, como exportaba hasta ahora, a precios relativamente bajos. ¿Por qué? Pues porque tenga un mercado interno mucho más potente que le permita vivir de su propia, absorber su producción en una mucha mayor proporción que hasta ahora, con su propia demanda interna. Pues entonces, si no necesito vender, sí, te venderé los excedentes, como hace Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, que te vendo los excedentes y te los vendo o a precio muy caro o te lo vendo a cambio de influencia estratégica, que es lo que hace Estados Unidos. Te vendo excedentes de grano, de esto, de lo otro, de producción tecnológica, a cambio de influencia estratégica, estratégico-militar, político-militar. Bueno, pues cuando eso ocurra y ocurrirá en las próximas décadas, pues evidentemente Europa, que ya está languideciendo, pues languidecerá mucho más y lo notaremos ya lo vamos a empezar a notar, desde luego, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, en el sacrosanto estado del bienestar, en el que hay mucha gente en el exterior, sobre todo en los mercados de capital, empeñados en cargarse. Porque si yo puedo debilitar el estado del bienestar, en definitiva, de lo público, tengo un gigantesco mercado que puedo disgregar, trocear, vender a trocitos y, por tanto, privatizar, con lo cual tengo un negocio descomunal que hasta ahora está en poder de los estados. Y ese es el fin y a la postre de lo que se persigue dinamitando el estado del bienestar europeo, el llamado estado del bienestar. Las acciones de protección social, la mayoría de las constituciones europeas se definen como estados sociales y democráticos de derecho, igual que la nuestra, y precisamente eso lo que establece es un cordón legal, un sustrato legal por el cual te tiene el Estado que garantizar toda una serie de prestaciones básicas, cosa que en el resto del mundo no sucede. Entonces, si el Estado deja de garantizarlas, como las necesidades seguirán teniendo que prestarse, ¿quién las prestará? El sector privado. Y eso es lo que se busca con las pensiones, con el desmantelamiento de muchos
de muchos recursos básicos que los ciudadanos europeos hemos estado acostumbrados durante generaciones a que casi que por derecho natural el Estado tenía que proveerlas, ¿no? Esto no es así. Es decir, no es así. Ejemplo, uno pone como ejemplo, no sé, los basureros, la recogida de basuras. Bueno, a ver, recordemos que la recogida de basuras, que parecería que es un servicio básico que debe ser cubierto por la administración, en muchos municipios se cobra una tasa de recogida de basuras al margen del IBI, como un impuesto aparte. De ahí a que lo privaticen 2 telediarios. En Italia mismo está privatizado. De ahí las huelgas, por ejemplo, que hay en ciudades como Nápoles, que se pueden pasar sin recoger la basura 2 meses, con los riesgos. Es un ejemplo que estoy poniendo, lo hemos visto con el agua, con la gestión del agua, ¿no? Por ejemplo, en ciudades españolas ha habido municipios en donde se ha privatizado la gestión del agua y esto que es vamos, necesidad más básica no hay que el agua, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para algunos territorios aquí mismo dentro de España, ¿no? Entonces, va un poco todo en esta línea. Así que cuando uno dice, pues sí, hombre, qué bien, que siga Mario Draghi, ¿no? Pues dices, hombre, pues Mario Draghi lo que te genera es estabilidad de cara a los mercados, de cara a las inversiones extranjeras y probablemente de cara a la apreciación, que no depreciación, que es en la línea que estamos hasta ahora, del euro en relación con el dólar. Y desde ese punto de vista está bien. Ahora, pero desde el punto de vista de no continuar con este declive progresivo de la situación en Europa, pues bastante dudoso, ¿no? Porque a fin de cuentas, un señor como Mario Draghi lo que está haciendo es simplemente es el mayordomo del capital, ¿no? Y lo que está haciendo es gestionar el capital. Y desde ese punto de esa perspectiva, para quienes no estamos de acuerdo con el statu quo y ni hacia dónde va ese statu quo en Europa, pues igual nos convenía que pegara todo un esclafit, a ver si en función del esclafit que pegara se podía aprovechar para hacer un mundo mejor. Lo que pasa es que es bastante dudoso, ¿verdad? Porque viendo hacia los lados, hacia en todos los países de Europa, un poco cuál es la composición, por lo menos institucional, de partidos políticos que pudieran, o de organizaciones políticas, ya no ni de partidos, de organizaciones políticas que pudieran aprovechar ese esclafit para un poco dar una respuesta articulada, ¿no?, a las necesidades de la población ante una situación de vacío de poder, la verdad es que echas una mirada y es desalentadora, ¿no? Porque es que yo no veo ni acción sindical ni acción política con la suficiente implantación en los territorios, se llama Italia, Grecia, Francia, España, que, bueno, Francia tal vez un poco más, ¿no? Si quieres, pero lo demás, yo no veo una articulación de respuesta que no pase por los mismos postulados, en definitiva, de ese estado del bienestar y del capital y de la socialdemocracia que nos tienen acostumbrados. Y eso es lo que se ha demostrado que se va a pique, porque hay demasiadas tensiones internacionales para saquear ese estado del bienestar, ¿no? ¿Con detrimento de los ciudadanos? Evidentemente, que nos dirán que la culpa es nuestra, además, y que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Iros preparando para el discursito, porque el discurso va a ser en toda Europa. No, la culpa la tenemos nosotros, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. En fin, hombre, mire, me lo creería si verdaderamente hubiera un reparto de nuestra riqueza, mucha de la cual procede del saqueo de recursos naturales de otros territorios, pero es que yo como ciudadano no recibo esa riqueza. La mayoría de los ciudadanos no recibimos esa riqueza. Hombre, sí, usted vive, se va hasta de vacaciones. Fíjese, ¿qué se queja usted, hombre? Si en el resto de los territorios del mundo no hay vacaciones. No, vamos a ver, pero es que usted me está igualando por abajo. Y hay que hacerlo al revés, ¿no? Habrá que igualar de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Porque, además, ¿quiénes están quedando todos esos recursos que dice usted que a mí me sobran y que estoy viviendo por encima de mis posibilidades? ¿Se lo están quedando mis vecinos marroquíes? ¿Se lo están quedando mis vecinos senegaleses? No. Se lo están quedando ustedes, fondos de inversión, la City, Wall Street y compañía. Es decir, los grandes tiburones del capital. Por tanto, no me venga con cantineras y con cuentos. No, señor. Eso así no es. Y por tanto, no me haga sentir culpable pensando que es que yo estoy viviendo por encima de mis posibilidades, porque eso va, usted se lo cuenta a la gente que le exigen para darle una miserable ayuda que gane menos de 500 euros al mes. Entonces, va y se lo cuenta a ellos.
Así que, bueno, pues eso es lo que pasa con Italia. Vamos a ver mañana miércoles qué ocurre en el Parlamento italiano. Si Draghi resulta confirmado hasta febrero de 2023, o por el contrario, pues se por el camino y se convocan elecciones para septiembre, que bueno, pues darán el resultado que sea el que den, que será seguramente muy entretenido desde el punto de vista de politología, porque ya sabemos que el mapa político italiano es la releche, es como un sudoku, y no se sabe nunca, pues si ahora están en una posición más o menos centrada de centro-izquierda, pues no me extrañaría nada que la Giorgia Meloni esta suba todavía más, como viene subiendo en tendencia desde 2018, y que monte cualquier lío de gobierno, cualquier tripartito con la Liga Norte de Salvini con el partido de Berlusconi, ¿no? Así que cualquier cosa puede pasar ahí. Muy bien, Carlos, pues aquí lo vamos a dejar. Pues porque se quiere. Sí, porque el tiempo también Y nos echa. porque nos echan, ¿no? Sí, si no, podíamos seguir o podías seguir, pero Sí, no, bueno. no es el momento. Nada, Bien, ya voy a sacar la toalla, el cubo y la pala. No, que para espérate, que tenga que a 30 grados, 32 grados que está el agua del Mediterráneo ahora mismo, o sea, no han dicho hay. 28, 32, ¿no? No, 32, no, yo he visto más. 28, 30 y 32 según dónde. Yo Joder. estoy por irme al río directamente y quedarme metido allí directamente como si fuera una bañera en el río, por lo menos el agua estará fresquita. Muy bien. La semana que viene Hasta la semana que viene, que será la última y de nos este despedimos. verano infernal. Muy bien. Mucha salud. Que vaya bien. Igualmente, salud.